académico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche en el marco de las actividades conmemorativas por el 15º aniversario de este Instituto de Estudios en Derechos Humanos, se complace en ofrecer la presentación del libro titulado El Sistema Penal Acusatorio y el Juicio de Amparo, Casos Prácticos. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. El maestro Víctor Manuel Castillo González, director general del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Buenas tardes. El licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. Buenas tardes, saludos a todos. Significamos la presencia de la doctora Erika Bardales Lascano y del doctor Esteban Gilberto Arcos Cortés, autores de la obra que hoy se presenta. Agradecemos de igual forma la asistencia en el público de la doctora Silvia del Carmen Moguel Ortiz, titular de la Fiscalía en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche. Buenas tardes. De igual manera, el maestro José Antonio Cabrera Mis, magistrado presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche. Muy buenas tardes a todas y a todos, un gusto. Y al público que nos acompaña, alumnos egresados de esta casa de estudios, servidores públicos de las diferentes entidades y de diversas dependencias y del personal de la CODECAN y en general a todos los que nos acompañan en esta tarde. A continuación, voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Doraluz Tecuatzin Salazar, quien es la coordinadora académica de estudios de posgrado del INED, para leer una reseña curricular de la doctora Erika Bardales Lascano. Buenas tardes. La doctora Erika Bardales Lascano cuenta con los siguientes estudios: licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestría en Juicios Orales y Sistema Acusatorio por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, maestría en Derecho Procesal Constitucional y Sistemas Orales por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, máster en Práctica Jurídica por el Instituto Superior de Derecho y Economía de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Máster en Medios Alternos de Solución de Controversias por la Universidad de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctorado en Ciencias Penales y Juicios Orales por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste. Doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigadora asistente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y colaboradora de investigación en diversas instituciones públicas. Directora de cursos regulares en el Instituto de la Judicatura Federal. Directora académica y de profesionalización del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Directora General Adjunta de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal en la Secretaría de Gobernación, donde participó como redactora del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias en materia penal y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Actualmente se desempeña como profesora titular de diversas instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. Desde luego, ha sido docente y es docente del Instituto de Estudios en Derechos Humanos. Es aspirante a candidata del Sistema Nacional de Investigadores. En el ámbito académico, cuenta con certificaciones internacionales en juicios orales. Es autora y coautora de diversas obras en materia procesal penal, amparo y violencia política en contra de las mujeres.
Sin mayor preámbulo, cedo el uso de la palabra a mi estimada maestra, doctora Erika Bardales Lascano. Gracias, buenas tardes a todos. La verdad me encuentro muy contenta, muy feliz. Los saludo y las saludo con muchísimo gusto. Estoy en mi casa. Quiero muchísimo, pero muchísimo al instituto. Creo que así como estamos festejando este aniversario del instituto, yo me siento también muy feliz porque me siento parte de él. Veo muchas caras conocidas. Sé que he estado con ustedes en clase, en conferencias, como amigos, y la verdad así me gusta verlos más como amigos, me gusta verlos como mi casa, y créanme que siempre van a tener en mí una amiga, y también por acá en la ciudad está su casa cuando gusten, porque les quiero, les estimo y estoy profundamente agradecida de que estén hoy con nosotros, ¿no? Saludo con mucho afecto, por supuesto, a todos y cada uno de ustedes, al magistrado José Cabrera Mis, que sabe lo mucho que lo quiero, ¿no? A la maestra, por supuesto, Silvia Moguel, a todos y cada uno de ustedes. No quisiera nombrarlos a todos porque entonces podría generar algún tipo de problema, pero saben que los quiero con todo mi corazón, y para mí es un gusto, un honor estar hoy invitada a estos eventos que no son más que una fiesta de alegría, porque nos hemos dado cuenta que el instituto pues se ha proyectado, se ha presentado en Campeche como uno de los institutos que ha generado capacitación de calidad, ¿no? Si queremos pensar en Campeche, si queremos pensar en su capacitación, por supuesto, siempre vamos a pensar en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en su instituto, y en los enormes vivencias que hemos tenido, las enormes vivencias que hemos tenido todos y cada uno de nosotros allá en Campeche, ¿no? Entonces, les quiero agradecer y estoy profundamente contenta y agradecida. Vamos a ver hoy un tema que me interesa mucho, que más allá que la presentación del libro, ¿no? Que los que me conocen ya saben muy bien el magistrado Mis, que más allá de la presentación del libro y decir qué es y esto, yo preparé algo muy bonito para esta celebración. Y lo que preparé es justamente hablarles de los casos prácticos, qué es lo que está pasando actualmente en el tema del amparo, ¿no? El tema del amparo y del sistema penal acusatorio. En un análisis de contexto, vamos a partir de la idea que los cambios están siempre en el quehacer jurídico, ¿no? Bien, por eso decían que el abogado nunca deja de estudiar, porque cada año, cada día nos pueden cambiar una norma o puede salir una tesis, puede salir una jurisprudencia, y si no estamos al día, si no estamos en el momento idóneo, entonces de repente ya no estamos siendo realmente abogados y no tenemos esta capacidad de poder defender a las personas que se acercan con nosotros, buscando la protección de su vida, de su libertad, de sus derechos humanos en general, ¿no? Entonces, el amparo es un amparo que si bien es cierto que el amparo tiene una nueva ley, ¿no? Que es la ley del 2013, y podemos decir que normalmente podríamos decir que es una ley reciente, también podemos decir que es reciente o casi reciente el sistema penal acusatorio. Para el tema de Campeche, a mí me queda clarísimo que Campeche está muy preparado en el tema del acusatorio y en el tema del amparo. Sin embargo, vale decir dos factores que van a generar una modificación en estos tipos de argumentos. La primera modificación es que, si bien es cierto que el sistema penal acusatorio es de junio del 2008, también es cierto que no en ese momento se implementó el sistema. En ese momento se dio la reforma constitucional, ¿no? El sistema se fue implementando poco a poco por cada una de las entidades federativas según sus propias necesidades y capacidades. Después de intentos aislados que tuvimos en varias entidades federativas, se concretó en la publicación de un Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el 2014, podríamos pensar, desde la publicación del Código Nacional ya tenemos sistema acusatorio. La verdad es que no, tampoco, y no en todo el país, porque se publica el código, pero se le da la prerrogativa a las diversas entidades federativas y la federación de ir adoptando este Código Nacional conforme fueran teniendo esta necesidad o esta oportunidad operativamente de iniciar funciones. Entonces, no es que entre en el 2014, es sino hasta junio del 2016, cuando se cumple la vacatio legis, que podemos decir que la federación y las entidades federativas en conjunto, de manera completa, entraron al sistema penal acusatorio. De suerte y manera que entonces partamos del siguiente argumento. Si estamos diciendo que en junio del 2016 es cuando se implementa, ¿no?, ya en la totalidad de nuestro país, el sistema penal acusatorio, y sacamos cuentas del 2016 a la fecha de hoy,
tenemos 4 años. Tenemos 4 años, por lo tanto a veces dicen, es que ya no es el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, es que depende de cuál es la fecha que estás tomando en cuenta, ¿no? Si estás tomando en cuenta cuando se publica la reforma constitucional, cuando sale el Código Nacional, cuando entra la entidad federativa con el Código Nacional, ¿no? O entró a lo mejor con el Código Local, o bien cuando entramos todos como país. Yo en este argumento estoy tomando en cuenta cuando entramos todos como país, ¿no? Y entonces si entramos todos como país en junio del 2016, tenemos 4 años realmente de sistema penal acusatorio como Estado. ¿Qué significa esto de estos 4 años? Bueno, y descontémosle el 2020, ¿no? Que como que no, nadie quiere contar el 2020. Entonces tenemos 3 años. ¿Y qué referencia tiene el que yo les diga que tenemos 3 años en todo el país? Bien, porque estos 3 años aplicados a todo el país, inclusive en el orden federal, nos va a llevar a que tengamos criterios actualmente en materia obviamente, de Poder Judicial Federal, ¿no? Que salieron criterios ya sean de tesis o jurisprudencias, intentando explicar, intentando aplicar, intentando interpretar, o por qué no, fortalecer el trámite del sistema penal acusatorio. Entonces, en realidad tenemos 3 años, 4 años, que se está implementando y se está fortaleciendo. Esto es muy importante y quise entrar con este argumento porque no sé si los que están presentes y los que nos escuchan son conscientes de que hay ocasiones en que algunas personas, mandatarios, tal vez opiniones públicas o incluso docentes, nos llegan a decir que el sistema no funciona. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no funciona? Dime por qué no funciona. Y entonces, por lo regular, se van con argumentos muy básicos, argumentos como son la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La puerta giratoria, pero en realidad el sistema penal que se implementa es mucho más que esos 2 elementos. Cuando hablamos de un sistema penal acusatorio, estamos hablando de una transformación completa en todo el sistema penal, desde la prevención, desde la procuración, desde la administración y desde la ejecución. Entonces, no dudo, por supuesto, que existan algún tipo de procesos, procedimientos, acciones o instituciones jurídicas que no se encuentren fortalecidas. Pero más allá de hacer argumentos vacíos donde se diga no funciona, creo que el argumento que deberíamos tener es esta parte del sistema requiere fortalecimiento. ¿Por qué? Porque ir hacia atrás en el tema del sistema penal acusatorio, ir marcha atrás en el tema de lo que hemos ganado, lo voy a decir con todas sus letras, es ir marcha atrás en los derechos humanos. Porque este sistema penal acusatorio lo que busca es fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Entonces, en la medida en que vayamos hacia atrás en el sistema, estamos yendo hacia atrás en los derechos humanos. Y en este análisis de contexto, entonces no nada más estamos, digámoslo así, cambiando, modificando una norma, sino estamos modificando un avance que se ha logrado por diversas disciplinas para poder llegar a un fin. Hemos logrado avances en materia de derechos humanos con la reforma de derechos humanos del 2011. Hemos realizado y hemos avanzado en materia de amparo con la reforma del 2011 y la culminación en la nueva ley de amparo del 2013. Hemos logrado avances en el tema de la justicia penal, en el tema de la seguridad pública, intentando esta parte de capacitar incluso a personal de seguridad pública. Hemos logrado muchos avances como para que con un solo argumento, que a veces cuando uno les pregunta con toda duda, ¿por qué dices que no funciona? La gente ya no sabe contestar el fondo, ¿no? Pero el argumento suena muy bonito. Vamos a reformar porque no funciona. Me parece que podríamos regresar el argumento con toda humildad diciendo qué parte del sistema no funciona y cómo propondrías que se fortalezca. Porque si hablas de todo el sistema, entonces estás hablando de un retroceso en el sistema, en los derechos humanos, en el amparo, como recurso judicial efectivo y en muchas otras disposiciones normativas. ¿Vale? Entonces, partamos de esta parte, de este elemento en el cual el sistema, si bien no es el nuevo, porque ya pasaron algunos años, podemos decir que sí es nuevo en tanto la aplicación nacional. Y esto se va a ver directamente relacionado con los diversos criterios que tiene el Poder Judicial Federal de entender o llevar a cabo el sistema, ¿no? Incluso de cómo se debería desarrollar determinada audiencia. Por otro lado, tenemos también una evolución muy bonita y muy interesante en el tema del amparo, ¿no? En el tema del amparo, desde una perspectiva no nada más de resguardar los derechos de los ciudadanos, sino también de establecer un control constitucional, un control convencional
donde se puedan aplicar directamente tratados internacionales que favorezcan en todo tiempo a la persona, con el principio pro persona, que se fortalezca el tema de los derechos humanos y el resguardo de estos frente al Estado. Y, por supuesto, la reforma en materia de derechos humanos. Con estos 3 cambios vamos a empezar diciendo cuáles son estos casos prácticos que yo les quiero manifestar en este momento. Bien, lo primero que les quiero compartir es que en la materia de amparo y en la materia del sistema penal acusatorio, el unir estas 2 disciplinas puede llegar a ser bastante complicado porque cada una de ellas tiene sus principios, sus normas, conforme se rigen y sus procesos y procedimientos. En ese orden de ideas voy a hacer el primer ejercicio para que ustedes formulen sus dudas, por supuesto. Cuando decimos hay que cruzar el amparo y el sistema penal acusatorio, la gran pregunta es ¿cómo lo cruzas? ¿Cómo cruzas uno y otro? Bien, partiendo del sistema penal acusatorio y que tiene 3 etapas, la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral, ese es el proceso acusatorio. Ahora vamos al de amparo. El amparo tiene 2 grandes vías, la vía de amparo indirecto y la vía de amparo directo. Entonces, ¿cómo cruzamos estas 2 pretensiones o estos 2 fines de cada una de las disciplinas? La pregunta de origen sería, ¿en qué momento del sistema penal acusatorio yo puedo tramitar un amparo indirecto? Y otra pregunta sería, ¿en qué momento del sistema penal entonces yo puedo tramitar un amparo directo? A lo mejor cuando hablo del tema del amparo directo, muchos de ustedes seguramente me dirían, es muy sencillo, es muy fácil, ¿no? Porque el amparo directo pues se va a ir contra la sentencia que le ponga fin. Eso me parece que es una respuesta bastante fácil, pero ¿qué pasa cuando hablando de amparo directo decimos o hablamos respecto de las violaciones procesales? Y entonces la pregunta sería, ¿en qué momento del amparo directo yo puedo hacer valer violaciones procesales y qué violaciones procesales? Vamos a contestar la primera pregunta. Cuando el amparo se cruza con el sistema penal acusatorio y decimos, tengo un amparo indirecto, y entonces mi pregunta es, ¿en qué momento del proceso penal acusatorio yo puedo tramitar un amparo indirecto? Para contestar esta cuestión, tenemos que saber que el amparo indirecto se puede tramitar en 3 diferentes momentos, según lo hemos estudiado en diferentes clases o en diferentes formaciones. El amparo indirecto se puede tramitar fuera de juicio, se puede tramitar dentro de juicio y se puede tramitar concluido el juicio. Son las 3 reglas que nos da el amparo indirecto. A su vez, el amparo directo nos va a decir, y nuestra pregunta sería, ¿cuándo o en qué momento, para seguir en la misma orden, en qué momento del sistema penal acusatorio yo puedo tramitar un amparo directo? La respuesta es muy sencilla, la respuesta es contra la sentencia, pero lo difícil de un amparo directo es saber dónde o en qué momento del proceso natural, en este caso sistema penal acusatorio, se dan o se pueden darse las violaciones procesales. De suerte entonces que vamos a ir ahora a un punto más específico. Regresemos al amparo indirecto. En el amparo indirecto, que teníamos 3 procedencias, fuera de juicio, dentro de juicio y concluido el juicio. ¿Cuándo estamos en el sistema penal acusatorio fuera de juicio? ¿Cuándo estamos dentro de juicio? ¿Y cuándo estamos concluido el juicio? Para solucionar esta interrogante, tenemos que acudir al artículo 170, fracción primera, último párrafo de la Ley de Amparo. Seguramente si alguno de ustedes la está consultando, se va a dar cuenta cómo me está hablando de amparo indirecto y me manda el artículo 170 que habla del amparo directo. No le encuentro lógica. Bien, la lógica es la siguiente. Lo que sucede es que en el amparo directo se establece la diferencia de cuándo estamos dentro de juicio para efectos del amparo, para poder hacer valer violaciones procesales. De suerte, entonces, que este artículo 170, fracción primera de la Ley de Amparo, nos dice que vamos a estar dentro de juicio para efectos del amparo desde la vinculación a proceso, desde la audiencia inicial, en realidad, ¿no? Desde la audiencia inicial hasta la sentencia. ¿Qué significa eso? Que todo lo que suceda desde la audiencia inicial hasta la sentencia
se considera dentro de juicio para efectos del amparo. Entonces, si estoy dentro de juicio para efectos de un amparo, desde la audiencia inicial hasta la sentencia, significa que todo lo que pase en ese lapso del proceso, vamos a estar o tenemos la posibilidad de acudir con violación procesal a un amparo directo. De suerte y manera que esto se va a traducir de la siguiente forma. Si estoy dentro de juicio de la audiencia inicial a la sentencia, entonces estoy en posibilidad con este conocimiento de saber en el amparo indirecto cuándo voy a estar fuera de juicio en el sistema penal acusatorio. Pues voy a estar fuera de juicio en la etapa de investigación, en la fase inicial de esta etapa. Ahí estoy fuera de juicio. Por lo tanto, tramito amparos indirectos. Cuando ya se llevó la audiencia, se va a llevar la audiencia inicial, que ya estoy en etapa de investigación, ¿sale? Pero en la fase complementaria, de la fase complementaria de la etapa de investigación a la sentencia, estoy dentro de juicio. Y podría yo tramitar un amparo indirecto siempre que se lesionen derechos sustantivos reconocidos en la Constitución o se violenten tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En este sentido, vamos directamente con la violación a derechos humanos, ¿vale? ¿Y cuándo estoy concluido el juicio? Vamos a estar en concluido el juicio cuando la sentencia ya se encuentre en firme, es decir, que no esté sub judice. Y esto va a estar en la ejecución de las sanciones penales. Eso no lo dice la ley de amparo, ¿sale? Pero es bien importante entender los conceptos dependiendo la disciplina. ¿Por qué? Si yo les digo juicio y ustedes son penalistas de sistema penal acusatorio, inmediatamente se van a ir a la audiencia del debate. Inmediatamente se van a ir a la etapa de juicio oral, ¿no? Pero si les digo juicio y ustedes son de disciplina de amparo, inmediatamente se van a ir a pensar de audiencia inicial a la sentencia. ¿Se dan cuenta cómo con una sola palabra, dos personas muy capaces, pero de disciplinas diferentes, pueden pensar cosas diferentes? Mientras al penalista le dices juicio, se va a ir a la etapa de juicio oral, a la audiencia del debate. Y al amparista le dices juicio en materia penal, y amparo te va a decir audiencia inicial a la sentencia. O sea, tienen conceptos que se tienen que estudiar en atención a la disciplina que se está abordando, ¿sale? De suerte y manera que, fíjense, vamos a ir viendo lo que les estoy diciendo en este momento porque es lo más nuevo que hay de amparo en todo el país. ¿Cuándo procede, digámoslo así, el amparo en su vía indirecta versus el sistema penal acusatorio según la ley de amparo? ¿Vale? Respuesta. Número 1, fuera de juicio, entendiéndose fuera en la etapa de investigación en la fase inicial. Número 2, dentro de juicio, desde la audiencia inicial hasta la sentencia. Y número 3, concluido el juicio, que estaríamos en sentencia en firme, esto es en la ejecución de sanciones penales. Ahí tramitamos amparos indirectos, según la ley de amparo, ¿vale? Ahora, segunda pregunta o segundo argumento para este primer acercamiento. En el segundo argumento sería cuándo tramitamos amparos directos versus el sistema penal acusatorio. El amparo directo sería contra la sentencia tomando en cuenta violaciones procesales que se cometan desde la audiencia inicial hasta la sentencia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es la lectura del cruce de un sistema penal acusatorio y un juicio de amparo para poder tramitarse, según la ley de amparo, ¿vale? Hasta ahí parecería que todo es muy fácil y muy sencillo y que ya casi lo entendí. Perfecto, así parecería. Pero ¿qué creen? Yo les dije hace ratito que teníamos que estudiarlo y teníamos que valorarlo a partir también de tantos criterios que se han dado por la Suprema Corte de Justicia en estos últimos años, con la finalidad de ir generando esta simbiosis, esta armonía entre las dos disciplinas. Porque es muy importante lo que les voy a decir y quiero que pongan toda la atención del mundo. Estos argumentos que les acabo de dar de procedencia de indirecto y procedencia de directo
Yo le podría decir al magistrado Miss, porque él es igual que yo, de todo fundado y motivado, le puedo decir con fundamento en el artículo 170, fracción primera de la ley de amparo, magistrado, en relación con el artículo 107 de la ley de amparo. Y él me diría, está muy bien, ¿no? Hasta ahí me diría, muy bien. Pero luego, fíjense, y aquí toda su atención. Agarren o pónganle ahí tarea. Buscar mi ley de amparo, el artículo 170, la fracción primera, último párrafo, y poner, por mi poder de campechano, de hidalguense, o porque yo quiero, derogo este artículo en esta fracción. Así lo van a hacer. ¿Entendieron todos? Ya no le van a hacer caso a esa ley de amparo, a esa fracción. Ya vi los ojitos del magistrado de cómo, pues, ¿qué le pasa a esta mujer, no? ¿Cómo es que me manda a mí a derogar una ley? Pues yo qué facultades y qué poder tengo. La facultad y el poder del estudio. Les voy a decir por qué. La ley de amparo no se derogó, no se reformó, no ha tenido modificación legislativa alguna, pero ese artículo 170, fracción primera de la ley de amparo, ya no es vigente. Por eso es que lo van a derogar ustedes por su poder de estudio. ¿Sale? ¿Por qué ya no es vigente, maestra? ¿De qué está hablando? Bueno, ya no es vigente, mis corazones, porque resulta que salió una jurisprudencia común en materia penal emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico por su primera sala, en diciembre del 2018. O sea, tuvimos 2019 para estudiarla, pero se nos olvidó. 2020 ya dijimos que no se cuenta, pero estamos estudiando en 2021, ¿vale? Sale en diciembre del 2018 y ustedes recuerden que con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que emiten las salas es obligatoria para todos, para todo tipo de tribunales locales, militares, federales, ¿sale? Esta jurisprudencia que les voy a pasar, el registro es el 20-18-868, repito, 20-18-86-8, nos va a establecer lo siguiente. Nos dice esta jurisprudencia que las violaciones a derechos fundamentales cometidas en un procedimiento penal acusatorio no son susceptibles de analizarse en amparo directo cuando ocurren en etapas previas al juicio oral. ¿Qué significa esto? Vamos a ir viendo los argumentos. Fíjense para ver cómo cambió el argumento. Argumento número 1 que quiero que tengan en su mente. El argumento número 1 decía que el amparo directo se tramita o se interpone contra la sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en esa argumentación de amparo directo se hacen valer violaciones procesales. Y en minutos anteriores les dije, las violaciones procesales según la ley de amparo pueden proceder desde la audiencia inicial hasta la sentencia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, estábamos en la posibilidad de poder realizar conceptos de violación desde el control de legalidad de la detención, la vinculación a proceso, un desechamiento de prueba, en violación procesal en un amparo directo. ¿Vale? Bien. Ahora, esto es con fundamento en el artículo 170, repito, fracción primera de la ley de amparo, último párrafo. Ahora bien, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, no puedo respetar esa temporalidad que dice la ley de amparo para efectos de un amparo directo. Yo no puedo respetar que las violaciones procesales sean desde audiencia inicial hasta la sentencia. ¿Por qué no lo puedo respetar? ¿Por qué no puedo seguir la ley de amparo? Los argumentos que en su momento estableció la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron que, ¿qué pasa? Véanlo desde dos ojos, voy a intentar ser muy clara, véanlo desde dos ojos. Véanlo desde, primero, pónganse los lentes de abogado penalista del sistema penal acusatorio. Como abogado penalista del sistema penal acusatorio diríamos, ahora resulta que si una persona realiza un argumento, un concepto de violación respecto de la audiencia inicial y en amparo directo, que es el efecto de reponer un procedimiento, ¿me pueden reponer el procedimiento desde la audiencia inicial?
La respuesta sería sí. Y no nos enojaríamos mucho con los lentes de sistema acusatorio, porque diríamos, ¿cuál principio de inmediación? ¿Cuál principio de continuidad, de economía? Si un amparo directo me puede reponer un procedimiento 2 o 3 años después desde la audiencia inicial. Digámoslo de esta manera, le da el traste al sistema penal acusatorio. ¿Sale? A la inmediación. Ahora pónganse los lentes de amparo. Pónganse los lentes de amparo. ¿Qué decía el proceso de amparo? Y por eso salió esta jurisprudencia. El proceso de amparo dice lo siguiente. Hay una regla en la ley de amparo que establece que solamente puede conocer el juzgador de amparo tal cual conoció el juzgador natural. Es el artículo 74 de la ley de amparo. Entonces, con los lentes de amparo, piensen lo siguiente. Si nosotros estamos conociendo de un amparo directo, que es contra la sentencia que emitió el Tribunal de Juicio Oral, ¿cómo le hago para conocer lo que decidió el juez de control en la audiencia inicial? O lo que decidió el juez de control en la etapa intermedia. Si yo amparo, estoy revisando una sentencia de un tribunal de juicio oral. Entonces, me estaría llevando este lapso de tiempo de la audiencia inicial hasta la sentencia a la necesidad de que yo, juzgador de amparo, revise acciones del tribunal de enjuiciamiento y acciones de diversos jueces de control de etapas previas. Imagínense lo siguiente, resultara que hubo un juez de control que conoció del control de legalidad de la detención, de la formulación de imputación y de la vinculación. Hubo otro juez de control que conoció de una modificación de medidas cautelares. Hubo otro juez de control que conoció sobre la reapertura de la investigación. Otro juez de control que conoció de la etapa intermedia, por lo menos, ¿no? Entonces, tenemos 4 jueces de control que tal vez ahí me están haciendo valer violaciones procesales, más lo que conoció el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, se está rompiendo con esta regla de la ley de amparo que establece que yo, juzgador de amparo, debo de conocer tal cual conoció el juez natural, porque ya estoy conociendo no nada más del tribunal de enjuiciamiento, sino de jueces de control previos a la etapa de juicio oral. ¿Vale? Ahora bien, ese es el primer error, el primer, digámoslo, observación con los lentes de amparo. ¿Sale? Segunda observación con los lentes de amparo. Decía el engrose, y dice el engrose de la Suprema Corte de Justicia. Además de eso, tengo un problema con el tema de las autoridades responsables. Porque cuando tenemos amparos directos, ¿quién es mi única autoridad responsable? Por normalidad, el Tribunal de Juicio Oral. Pero como estás en posibilidad de argumentarme violaciones procesales previas desde la audiencia inicial, entonces voy a tener varias autoridades responsables, varios jueces de control más el tribunal de enjuiciamiento. Y se convertía en un problema al momento de cuestiones de autoridades responsables, más otro problema más que era el informe con justificación. Porque cuando en el amparo directo le decían al tribunal de enjuiciamiento, envíame tu informe con justificación, el tribunal de enjuiciamiento decía, yo te envío solo mi sentencia. Ahí pregunta quién te puede enviar lo de los jueces de control, donde hicieron valer violaciones procesales. Y hubo todo un problema con el tema del administrador de centros de justicia federal y local, porque decían, bueno, ¿y quién tendría que mandar el informe con justificación de la violación procesal que se cometió en la audiencia inicial? Pues el juez de control. ¿Y quién se lo debe de pedir? ¿El tribunal de amparo o el tribunal de enjuiciamiento o el administrador? Y ahí se iban aventando la pelota unos a otros, ¿no? De quién debería de mandarlo. Como puede observarse, se generaron varios problemas, no nada más desde el punto de vista de los lentes del sistema acusatorio, de me estás reponiendo un procedimiento desde la audiencia inicial, o desde el tema de amparo, me estás generando problemas en el tema de autoridades responsables, informes justificados y del conocimiento del acto. Entonces, la Corte tomó la decisión de emitir esta jurisprudencia, repito, de esta primera sala, que al rubro dice, voy a parafrasear, ¿no? Todas las violaciones procesales, todas, y violaciones a derechos fundamentales,
violaciones a derechos humanos que se hayan cometido previos a la etapa de juicio oral, no los voy a conocer en amparo directo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la Corte reformó completamente el artículo 170, fracción primera de la Ley de Amparo, porque la Corte ya no reconoce la norma de amparo que dice de audiencia inicial a sentencia, sino que dice, no, tenemos que hacer que funcionen las dos disciplinas. Y para que funcionen las dos disciplinas, entonces lo que hizo fue recorrer el periodo de juicio para efectos del amparo y alinearlo con el concepto de juicio del sistema penal acusatorio, en tanto etapa. ¿Qué significa esto? Que entonces la Corte en esta jurisprudencia dijo, las violaciones procesales que quieras hacer valer en un amparo directo, solo te voy a aceptar a conocimiento aquellas que se hayan presentado solo en la etapa de juicio oral. Si hubo violaciones procesales previas, tramita amparo indirecto. ¿Qué significa esto, mis corazones? Que entonces nuestra respuesta sería la siguiente, pero ya no desde un fundamento de la ley de amparo, sino desde un fundamento jurisprudencial, que nos va a decir, ¿cuándo puedo tramitar amparo indirecto en el sistema penal acusatorio? Fuera de juicio. Y entonces, por fuera de juicio, ya no solo voy a entender etapa de investigación fase inicial, sino que fuera de juicio entendería toda la etapa de investigación y toda la etapa intermedia. ¿Sale y vale? Dentro de juicio, entenderíamos la etapa de juicio oral solo en casos que proceda, que serían, yo creo que contados mínimos. Solamente he tenido noticia de uno, que es la dilación en la citación para audiencia de juicio oral, ¿no? Es el único que hemos tenido en seguimiento en el Poder Judicial Federal. Entonces, fuera de juicio, etapa de investigación, etapa intermedia. Dentro de juicio, etapa de juicio oral, solo en casos excepcionales. Y fuera de juicio o concluido el juicio en la ejecución de sanciones penales. Y el amparo directo lo voy a tramitar solo por la sentencia y solo puedo hacer conceptos de violación, de violaciones procesales cometidas solo en la etapa de juicio oral. Esto no sé si se logra entender, no sé si estoy siendo lo bastante clara, pero lo que le quiero decir básicamente es lo siguiente, amigos. Uno, si nosotros nos dedicamos a la materia penal y leemos la ley de amparo, creeríamos que tenemos la razón con el 170 fracción primera, porque al leerla no dice que esté derogado, no se modificó y no hay una nota que me diga nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero solamente las personas que estudian y que van, por supuesto, al Instituto de Campeche de Derechos Humanos, van a saber y están conscientes y lo van a conocer que por su poder van a derogar el artículo 170. Y en su lugar, en esta ley de amparo que tienen o en esas notas que tienen, van a decir ver jurisprudencia 2018-86-8, porque cambió por completo la ley de amparo en esa parte del sistema acusatorio y amparo. No sé si me dejo entender. En ese sentido, ahorita en las preguntas me lo dirán. En ese sentido, ¿qué significa? Significa que es grave, es muy grave. Por eso quise hablar de este tema en mi casa, que es el instituto. Es muy grave porque a lo mejor un abogado va y tramita, interpone un amparo directo y él leyendo la ley de amparo genera todos tus conceptos de violaciones procesales desde la audiencia inicial y se avienta 20 conceptos de violaciones procesales desde la audiencia inicial. Y dice, no se preocupe, vamos a ganar porque estaba mal desde el control de detención. Lo primero que va a pasar en materia de amparo, cuando se entra al fondo del asunto y del estudio, se va a decir inoperantes. ¿Qué significa esto? Significa que le están diciendo, es más, es peor cuando nos dicen procedentes pero inoperantes, porque nos dicen, tienes razón, pero no lo voy a ver porque no es el momento procesal, ¿no? Y es gravísimo porque entonces esta persona que se esperó al amparo directo para tramitar su violación procesal, ya precluyeron sus derechos.
ya a lo mejor ya caducaron las instancias, ya pasó el término para poder interponer algún tipo de medio ordinario o extraordinario de defensa. Y cuando lleguen del amparo directo no las van a revisar. Y es gravísimo porque estas violaciones procesales se traducen en violaciones a derechos humanos. Y entonces la persona se queda con esa violación. Y el abogado va a decir, pero es que la ley de amparo dice. Sí, pero es que te faltó derogarla por tu poder. Te faltó estudiar la parte de la jurisprudencia. Ahora bien, si ya conocemos que existe la jurisprudencia, ¿qué paso es el que habría que seguir? El paso que habría que seguir es cada vez que ustedes observen que existe una violación procesal en la etapa de investigación o intermedia, procede el amparo indirecto, ¿no? Habrá que ver cuándo se agota principio de definitividad, cuándo no, pero tienen que tramitar amparo indirecto porque si no se van a tener como actos consentidos y por lo tanto en la sentencia de amparo directo se van a sobreseer ese tipo de acciones. ¿Sale, vale? De suerte entonces que lo que quiero dejarles muy clarísimo es, a pesar de que está en la ley de amparo, ya no es vigente. ¿Y por qué no es vigente? Por el 217 de la ley de amparo, que establece que la jurisprudencia es obligatoria. Y entonces, si no nos ponemos a estudiar estos temas, dejamos sin defensa, sin protección a muchas personas en materia de derechos humanos. Y aunque alguno de ustedes ahorita me dijera, bueno, pero me voy a la Corte Interamericana. Cuidado, acuérdense que un requisito de procedencia para la Corte Interamericana es haber agotado todos los medios ordinarios de defensa del Estado. Pero el abogado no sabía que tenía que agotarlo. No sabía que había modificado la ley de amparo sin decirlo. No sabía que existía esta jurisprudencia. Pues qué triste tener que voltear y decirle a una persona, lo siento, no estudié. Perdón, no me actualicé. Y en cambio ya comprometí todos sus derechos humanos, tal vez su patrimonio, su libertad, su vida. Esa es la gravedad y por eso yo quería hablar este tema de amparo y sistema acusatorio en cómo esta jurisprudencia modifica la ley de amparo, pero es omisa, porque creo que debería haber como un tema de difusión muy grande para decir a los abogados que no se te pase defender, que no se te pase porque si no se va a tener como actos consentidos. ¿Vale? Ahora, esta jurisprudencia ha traído, por supuesto, diferentes consecuencias, ¿no? Como qué consecuencias ha traído que de momento se me ocurre para comentárselos. Por ejemplo, cambia por completo el tema del artículo 173, apartado B de la Ley de Amparo, que precisamente habla de las violaciones procesales en el sistema penal acusatorio y oral. ¿Qué cambios ha traído? Solo para mencionarles. Hay jurisprudencia de pleno de circuito, en específico es la 20-16-595, que esta jurisprudencia, en atención a esta modificación de la Corte que les acabo de mencionar, ¿no? Del 170, fracción primera, ya dejó insubsistentes varias fracciones del 173, apartado B, de la Ley de Amparo de violaciones procesales al sistema acusatorio. ¿Qué significa? Ya no las voy a ver porque ya no las considero violaciones procesales porque las partes debieron haber sabido que ya existía una jurisprudencia diversa. Ese es el tema que yo quise dejarles hoy en día, que quise platicarles, que por favor lo consulten, porque las dos versiones pueden tener cierta fundamentación, pero no cierta aplicación. Si yo contesto con el artículo 170, fracción primera de la Ley de Amparo, estoy fundando y motivando. Sí, pero resulta que viene una segunda posición, que es la de la Corte, la de esta jurisprudencia, que deja sin efecto al 170, que no hay una difusión, que no lo sabemos o no lo estudiamos con tanta apertura, y entonces puedo lesionar gravemente derechos de aquellos que confiaron en nosotros, en nuestra defensa, en nuestra integridad para poder ayudarles. ¿Sale? Muchas gracias. Eso es lo que quería comentarles y contarles, más allá de ponerme a reflexionar sobre cuestiones del libro, que también haría el comercial, ¿no?
la idea es como este libro de amparo y sistema penal acusatorio, casos prácticos, que habla sobre todos los casos prácticos que se ven en el libro, pero bueno, el doctor Arcos les va a hablar un poquito del libro y de los casos prácticos. Yo quise dejarles este mensaje porque me parece fundamental transmitirlo y me parece fundamental difundirlo para evitar que las personas, los ciudadanos, se queden sin defensa de sus derechos. Muchas gracias, Dora. Gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias, doctora. Le vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Esteban Gilberto Arcos Cortés, coautor del libro El Sistema Penal Acusatorio y el Juicio de Amparo, Casos Prácticos. Él nos brindará una descripción de esta magna obra. Le dejo el lugar, doctor. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes ya. Antes que nada, me sumo a la felicitación, sobre todo de la mano con amigos, colegas, de los cuales pues ha sido una casa de estudios muy provechosa y que les deseo más años, que el día de mañana se festejen 30 años, 45 años y así sucesivamente. Porque realmente es una casa de estudios abocada no solamente a que la gente, la ciudadanía, entienda, comprenda, tenga acercamiento hacia los derechos humanos, sino también cómo es que los derechos humanos se vinculan con todas las materias jurídicas, con todas las ramas del derecho e incluso aquellas profesiones que no necesariamente van vinculadas con el derecho. Es muy importante, loable, cada una de las funciones del instituto sus colaboradores hacen, porque al final del día también la institución la hacen las personas. Entonces, quiero sumarme a la felicitación, agradecerles enormemente, y cuando Erika me hizo favor de dar pauta a señalarme, le dije, claro, con todo gusto. Como ella ya lo ha señalado, sobre todo, pues lo que más interesa, importa, muchas de las ocasiones es hoy en día vivir la práctica, saber cómo es que se puede dar este trámite en tanto a la demanda de amparo, observar qué conducencias, qué problemas se tienen en tanto al sistema penal acusatorio, lo cual es una realidad. Digo, a todos los que nos ha tocado llevar a cabo el libre ejercicio de la profesión en las distintas ópticas, asesor jurídico, defensa, sabemos hoy en día que, y con el tema del COVID, pues los amparos lo que están haciendo es aletargar y deteniendo más la justicia, que esa es otra de las circunstancias que, si bien es cierto, chocan, dan pie a que salgan dentro del libro cuando estructuramos la parte de los casos prácticos, era dotarle al lector de esas herramientas, habilidades, supuestos que podría llegar a encontrarse. Claro está, no presagiamos la pandemia, tiempos, pero dentro del libro, desde la obra en sí misma, desde la primera edición, tuvimos el cuidado, el prever, así por parte de los autores, de procurar hacer una obra entendible. Hay que observar que hoy en día el amparo, la dinámica, la óptica, sí está contraviniendo circunstancias de figuras jurídicas de los tiempos procesales. Me voy a permitir poner un ejemplo. ¿Qué sucede si queremos abrir una etapa intermedia? Esto es aperturar la audiencia, ya hay acusación, probablemente hubo coadyuvancia, constitución de coadyuvancia por parte de la víctima u ofendido. Vamos a poner el supuesto de que hubo contestación a esa acusación por parte de la defensa, pero se tiene un amparo indirecto respecto de la vinculación a proceso. Bueno, aquí sabemos, los criterios son divididos, se celebra o no se celebra la audiencia. Pues muchas de las ocasiones ya es una excusa que hoy en día los que estamos en el libre ejercicio de la profesión señalamos y decimos, su señoría, hay amparo, no se puede celebrar la audiencia intermedia. Y ya como que en automático se va a ganar tiempo y seguramente se empieza a solicitar un deferimiento de 30 días o, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a nivel del Tribunal Superior de Justicia, ya muchas de las ocasiones dicen, abogados, ¿por qué no piden tiempo indeterminado? Porque te voltea a ver la secretaria y te dice, seguramente si quien gane, quien le asista a la razón y si no le concede,
irán a la revisión, ¿verdad? Y ya en automático la respuesta es sí. Entonces, aquí ya te dicen, bueno, pues para evitar hoy en día con el COVID, mejor pídalo tiempo indeterminado. Imagínense ustedes el tiempo indeterminado. Si tu cliente está en prisión preventiva, pues bueno, fácil para los que no están en prisión preventiva, pero para el que está en prisión preventiva, se vuelve una circunstancia de hacer, y como son actos de defensa, en la misiva, en la circunstancia de entender, de comprender, se vuelve ya no tanto a lo mejor un sistema práctico, se vuelve realmente aletargado, se vuelve complicado, y que luego entonces en los tiempos estás hablando que muchas de las ocasiones, si bien te va un amparo ahorita se está resolviendo en 3 meses, y si te vas a la revisión son 4 meses, estás hablando de 7 meses. 7 meses en el cual la temporalidad para celebrar la audiencia intermedia ya cambiaron las circunstancias, ya se modificaron los temas, y a lo mejor es lo que no se les recomienda hoy en día a un cliente que lo tengas en prisión preventiva, cuando lo que muchas de las ocasiones lo que busca es salir. Entonces, esta dinámica es para observar, para entender, porque desde que vimos la ley de amparo, cuando la aparejamos a la obra y sobre todo tomamos en consideración el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se veía esta circunstancia. No había una, vamos a decirlo así, una sincronización entre la ley de amparo y entre el Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy en día se está padeciendo. Hoy en día, por ejemplo, también muchas de las ocasiones, lo que haces es una misiva y tomar y ver, y aquí el doctor Alberto Castillo del Valle o el doctor García Sosa probablemente no concuerden conmigo, incluso algunos otros colegas, pero ya ven al amparo ya no como esa figura que antes se enaltecía y podías llevar y llegar a decir el libro de las garantías individuales o el libro de amparo de don Ignacio Borbó Orihuela o el amparo que propiamente todos conocemos de la creación de Manuel Crescencio Rajón, sino que hoy en día ya el amparo incluso es visto como un recurso más, como ya la circunstancia al amparo. O sea, aun cuando la decisión sea hacia uno o hacia otro, ya el otro abogado en automático le dice, miren, no se preocupe, de todas maneras, como es una autovinculación, nos vamos a amparar. No se preocupe, medida cautelar, nos vamos a amparar. O puedes tomar la línea de decir, pues vámonos a la apelación y posteriormente el amparo y posteriormente la revisión. Entonces ya se ve como esta visión, sí, de un tercer nivel, pero un tercer al cual ya es muy fácil acceder y donde justamente hoy en día, por esta población, en tanto a todos acudir a este juicio, pues cada vez más por eso se crean y se crean y se crean juzgados de amparo, cada vez más, basta ver, se requieren de más jueces, juezas. Basta ver que ayer salió publicado en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para juez y juezas, plazas que tiene que abrir el Poder Judicial en esta misma reforma a la ingeniería, al sistema penal para garantizar, por ejemplo, que van a desaparecer los tribunales unitarios y hoy en día se vuelven todos colegiados, entonces ya no va a ser un juez, van a ser 3 jueces. Muchos dicen, pues para una apelación será muy positivo, porque ya no decantará en una sola forma, pero habría que observar que tal vez no es viable hoy en día pensar en burocratizar todavía más las instituciones. ¿Y qué hablo con burocratizar? Generar más, y tener en lugar de 2, en lugar de 1, tener 3. Me parece que hay que eficientar tiempos, me parece que hay que observar, porque hay muchos casos, hay circunstancias que se dan en los distintos tópicos del sistema penal acusatorio, donde no hay cabida, o a veces como operadores nos sentimos, y lo digo con todo respeto, a mí me llega a pasar que uno se llega a perder en la circunstancia incluso de qué figura es. Uno de los casos y que se maneja en la misma tesitura de nuestra obra y que hoy en día lo estamos viviendo, es justamente qué pasa cuando en un delito federal, pues, digámoslo así, de un centro de justicia penal federal del Reclusorio Sur, se apela un auto de no vinculación a proceso. Esto es, pensemos, favorable hacia la defensa. Yo consigo un auto de no vinculación a proceso. Y con esa misiva, pues el MP tiene y el asesor jurídico,
pues muchas veces ellos dicen, la obligación es mi trabajo de acudir a la segunda instancia, ¿ok? Radica en un tribunal unitario, supongamos el 5º tribunal unitario. Una vez que radica allí, pues también habría que observar que tanto la apelación como muchas de las ocasiones el juicio de amparo, por ahí el comento que ya hacía la doctora Erika, habría que observar también que no asumen jurisdicción. Y lo digo con todo respeto, eso es pues todo y nada, porque entonces se vuelve en un sentido devolutivo la circunstancia de ver, pues, estoy acudiendo a ti, órgano de arriba, estoy acudiendo a ti, magistrado, magistrada, estoy acudiendo a ti, juez de amparo, porque justamente estoy solicitando el amparo y protección de la justicia federal, muy en concreto en tanto a esta figura, y es muy curioso ver que muchas de las ocasiones es amparo para efectos. Retúrnese, vuélvase, y que incluso en las revisiones los colegiados hacen, regrésese al unitario para que con plenitud de jurisdicción revise bien esto y concluya lo que a su determinación corresponda. Oigan, si venimos de una no vinculación a proceso, seguramente es vincula. Y caso contrario, si venimos a una vinculación a proceso y te dan ese argumento, pues es como que, el de arriba me está medio diciendo, a lo mejor, y perdón por la palabra, me vi medio pepino en la resolución y luego entonces pues necesito cambiarla, o me estará diciendo que la cambie. Es que si otorgó el amparo para efectos, pero que se revise bien, pues ahora si no vinculé, ahora voy a vincular. Si vinculé, ahora no voy a vincular. Oiga, no se trata de eso, ni la apelación ni el amparo. Se trata literal de agarrar y decir, asumo jurisdicción, y si soy tribunal de apelación de segunda instancia, yo voy a decidir. Yo no le tengo que retornar al juez de control para decirle, oye, mira, vuelve a valorar, oye, parcialmente, genérate la audiencia inicial. Con todo el respeto, me tocó ver que literal, en una resolución de apelación, decían, parcialmente repon la audiencia inicial. O sea, parcialmente, ¿cómo? ¿En qué momento? ¿A partir de qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Entonces, esos son puntos finos que ya cuando nos toca estar en las diversas ópticas de operadores, tenemos que mejorar este sistema para nuestra sociedad, para nuestras generaciones venideras. Es parte, como les digo, por ejemplo, a los chicos de licenciatura que tengo la fortuna de dar, les digo, ustedes tendrán que terminar de afinar este sistema. A lo mejor nosotros nos tocó conllevarlo, aplicarlo mal, bien, con estos errores, pero les hago ver estos errores porque el día de mañana que lleguen a ser jueces de amparo, que lleguen a ser magistrados, asuman jurisdicción. Por eso es que están acudiendo las partes, para que le digan, oye, pues tú de más arriba, con mayor experiencia, asume jurisdicción. No returnes, porque se vuelve un sentido devolutivo. Y en amparo también, tú esperas que si acudes al amparo, pues te den un amparo liso y llano, y que incluso se tome una determinación de decir, venga, es esta la decisión que debió de haber sido por esto. Pero también entiendo, viene la circunstancia de no lo presenció, la inmediación no se da, y ahí caemos en una visión de observar que luego entonces podríamos entender que tal vez la dinámica de llevar a cabo la metodología en tanto a segunda instancia o incluso en tanto al trámite de amparo, de cómo se lleva a cabo, tendría que cambiar. Porque hoy en día también como abogados decimos, ingreso al amparo, solicito la suspensión, y a la audiencia constitucional, pues si antes que no había pandemia no ibas, hoy en día que puedes tener la oportunidad de ir en video, menos te conectas. O sea, que se vaya de trámite, que se vaya como tal. Yo creo que tendría que cambiar el sentido. Hay que observar que, por ejemplo, esta visión también que choca con un sistema acusatorio como lo es la suplencia de la queja, pues en amparo sí se da suplencia de la queja, y luego dices, pero ¿cómo? A ver, viene de un auto de no vinculación, o viene que en la acusación, en el escrito de acusación, sacan y tiran pruebas, y luego entonces en segunda instancia más o menos se maneja esa tesitura, pero luego en amparo te dicen, no,
yo sí hago suplencia de la queja por esto, por esto, por esto, y se van incluso en un sentido más amplio. Yo creo que habría que tomar esto a consideración, los aportes que hacemos en el libro, y pues tratan de llevar y de tener esa procuración de ver qué se hace bien, qué se hace mal, pero sobre todo enalteciendo las figuras, el sistema y siendo, ojalá, el día de mañana, pues una obra que logre consolidar y se consolide no solamente la misma, sino el sistema para beneficio y bienestar de todos. Yo les quiero agradecer, realmente me siento también muy contento, no solamente por los 15 años del instituto, sino por ver a muchos amigos, a gente que cuando uno ha acudido lo tratan también y verlos con salud. Que hoy en día yo creo que antes de decir te deseo buena suerte les deseo mucha salud a todos y a todas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias por su intervención. Veo ahí una mano levantada del licenciado Roberto Hernández Macosa, y le voy a dejar el lugar para que él formule alguna pregunta que tenga. Buenos días a la licenciada, a la doctora Erika Bardales, al licenciado Esteban Gilberto. Más que pregunta, es darles una felicitación de algo que ya se veía venir desde hace muchos años y que creo que la mayoría de los que corremos en la abogacía no nos ponemos a estudiar. Esa circunstancia que se veía venir del nuevo sistema, primero la procuración, que ha sido un poquito desgastante desde hace muchos años, y la otra parte, que es exactamente el juicio de amparo, que nunca lo emparejaron, nunca se dieron cuenta en buscar una situación pareja, ¿verdad? Eso era lo que realmente, yo creo que el camino de lo que estamos tratando de hacer con gente como ustedes, con esa dinámica de jóvenes que se busca. Yo siempre he insistido en mis compañeros que son parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que también es un tema nuevo en los hechos de corrupción, que ahí también hay sus detalles que también poco a poco iremos, y creo que con mucha capacidad, tratando de solventar esta situación que tiene en la parte media al sistema penal, ¿verdad? Que es la procuración y lo que es el juicio de amparo. Esa era más que nada que pregunta, agradecerles y decirles como siempre, por conducto de todos los que ustedes conocen de manera física, que tanto la puerta de tierra como la puerta de mar siguen abiertas para recibirles en Campeche cuando ustedes gusten. Muchas gracias. Vamos a continuar con el programa establecido. Voy a invitar al maestro licenciado Juan Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, para hacer la entrega virtual del reconocimiento a la doctora Erika Bardales Lascano. Muchas gracias, buenas tardes. Me es grato, como presidente de la Comisión Estatal, hacer entrega virtualmente, a reserva de enviárselo físicamente, el reconocimiento a la doctora Erika Bardales Lascano por su invaluable participación en la presentación del libro Sistema Penal Acusatorio y Juicio de Amparo, Casos Prácticos, exponiendo con sencillez y claridad cómo y cuándo se deben interponer los amparos indirecto y directo en el procedimiento del sistema penal acusatorio. Le agradezco, doctora, infinitamente su participación en las actividades del 15º aniversario del Instituto de Estudio en Derechos Humanos, que ya es un referente en el país por la calidad de la enseñanza de la cultura de derechos humanos que se imparte, derivado del perfil idóneo de los docentes que imparten las diferentes materias en la que usted es una figura principal, como siempre lo ha demostrado, no solo en esta intervención, sino en todas las clases y conferencias que imparte. Siga siendo usted un faro de luz
en la enseñanza para las futuras generaciones. Igualmente, saludo con respeto al maestro Esteban Gilberto Arcos Cortés por los acertados comentarios que ha hecho en este mismo tema. Al maestro Víctor Manuel Castillo González, ¿no? El director, por supuesto, del instituto, al licenciado Juan Antonio Arredondo Dorantes, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que además es un ser bellísimo, lleno de luz, de cariño, de amor, y no transmite otra cosa sino puro cariño, agradecimiento y ganas de estudiar. De verdad, muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias. Por supuesto, también a Silvia del Carmen, ¿no? Nuestra fiscal anticorrupción, porque ella, además de que tiene que estudiar todo lo de amparo, derechos humanos, sistema penal acusatorio, ahora también nos tiene que estudiar y nos va a poner al día en algún momento de todo el sistema nacional anticorrupción. Y por supuesto, agradezco profundamente a mi amigo, al maestro Fernando Enrique Domínguez Salazar. Le agradezco profundamente que esté aquí. Le estimo, le quiero y le deseo todo el éxito del mundo también. Muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Dora, te quiero muchísimo, y a todos mis amigos que veo por la pantalla de mi querido Campeche. Espero pronto poder andar por allá. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban, por tus palabras, por el apoyo. Y sigamos festejando. Definitivamente este es un día de júbilo. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Así es. Solo nos resta agradecer nuevamente su amable compañía, esperando que sigan pasando muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Saludos, doctora Erika, doctor Buenas tardes.